La semana pasada nos encontrábamos titulares como este que nos decían que hemos entrado en un nuevo mercado alcista. Se refieren a mercado alcista cuando hemos subido un 20% más desde los mínimos de la caída y se considera que ha habido un cambio en la tendencia. En el vídeo de hoy os he recopilado información relacionada con todo esto y vamos a ver qué es lo que ha ocurrido otras veces cuando hemos entrado en un escenario de mercado alcista. También vamos a hablar del optimismo que hay actualmente en el mercado y os he recopilado también algo de información relacionada con esto. Así que, sin perder más tiempo, empezamos con el vídeo. Bueno, lo primero que os he puesto aquí sería el mercado bajista que acaba de finalizar, que ha durado alrededor de 200 sesiones de bolsa. Podéis ver también comparado con el resto de mercados bajistas que ha habido desde el año 1929. Bueno, vamos con datos. ¿Cómo se ha comportado el mercado en otras ocasiones cuando hemos entrado en un mercado alcista, en un bull market? Que se refiere a que hemos subido un 20% o más desde los mínimos anteriores. Os he recuadrado en rojo el comportamiento que ha tenido el S&P 500 a 6 y a 12 meses. También tenéis la información a 1 y 3 meses, pero vamos a centrarnos en este caso en estos dos plazos temporales. Y como veis, a 6 meses, en la mayoría de las ocasiones, casi en un 77%, aquí hay información desde 1950, pues el mercado ha estado por encima y en concreto con una subida media del 10%. Sí que ha habido algunos años que podéis ver en los que el mercado cayó, pero en la mayoría de ellos fue un rendimiento positivo. Y a 12 meses la cosa mejora bastante, es decir, un año después de que se dé esta situación que se acaba de dar, que es que se haya subido un 20% más desde el mínimo, pues en la mayoría de los casos, en un 92,3% de las veces que esto ha ocurrido, es decir, en todas menos una, y estamos hablando de un plazo, como os digo, de unos 70 años, desde 1950, así que hay bastantes datos, pues prácticamente en todas las ocasiones, menos en una, el mercado ha estado bastante por encima, con una subida del 17,7%, que es bastante potente, y es una subida bastante más alta que la media de lo que sube el S&P 500 en un único año. Así que bueno, estos son datos y evidentemente no sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero nos invitan a ser positivos con lo que puede venir de cara al futuro. Cuando esto se ha dado, como os pongo, el comportamiento de las bolsas ha sido bastante positivo con subidas superiores a la media. Comentaros también que mañana es un día importante y que puede traer volatilidad al mercado según salgan pues unos datos u otros. Tenemos la decisión de tipos de interés de la Fed, la previsión es que los tipos se queden igual, que no haya subida, y hay un 93% de probabilidades, y también tenemos las proyecciones económicas del FOMC. Después tendríamos el jueves que tenemos la decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo y en este caso sí que se contempla una subida de tipos hasta el 4%, sería una subida de 25 puntos básicos. Entonces, según cómo salgan estos datos, pues sí que es cierto que en el corto plazo puede haber volatilidad. Tenemos el índice VIX, que mide la volatilidad del S&P 500, en niveles bastante bajos de 14 puntos aproximadamente. Y bueno, eso normalmente cuando ha habido niveles bajos de VIX, pues también ha traído un buen comportamiento a medio plazo y largo plazo para las bolsas. Os intentaré poner por aquí algo de información, pero normalmente cuando este VIX, que actualmente está en 14, está a niveles de 12 o inferiores, que si los datos que salen son buenos es posible que lo veamos dentro de poco tiempo en esos niveles, pues también sería un dato que históricamente ha sido bueno y ha traído un buen comportamiento para los mercados. Comentaros también, como os dije en el anterior vídeo que hicimos de repaso de la situación del mercado, que lo que ha estado tirando del carro, como ya sabéis, y lo que ha tenido, por lo menos de momento, mejor comportamiento, pues son las grandes empresas que ya representan entre las 8 principales más del 30% del peso del índice, es decir que mueven bastante el índice y como ya comentamos hace poco, pues la valoración de todas estas empresas es más alta que la del resto del mercado, que está más barato de lo que mucha gente se piensa, está en niveles por debajo de su media histórica. Entonces, bueno, comentaros que el tema de la amplitud del mercado pues no es del todo sano, eso sí que es un punto que a lo mejor no es muy positivo, pero bueno, esto a lo mejor se puede corregir en el futuro. Quizás este tipo de empresas se han adelantado a las subidas y a lo mejor pues el resto del mercado es lo que tiene que venir subiendo después. No sé, lo iremos viendo, pero de todas formas tenéis que saber que el tema de la amplitud del mercado pues no está, en mi opinión, 100% sano, ¿no? A lo mejor preferimos mercados en los que suben todos los sectores y no únicamente un puñado de ellos. Aún así os he recopilado también algo de información en la que podemos ver el S&P 500 pues por diferentes sectores, ¿vale? Aquí arriba los podéis ver y en rojo os he recuadrado cuál es la valoración de cada uno de estos sectores
y cuál ha sido la valoración media a la que han venido cotizando, pues en este caso por sectores y por PER, pues para que tengamos una mejor visión del mercado. Quizás la parte que más cara está es la de tecnología, que ya veis que es la que más ha subido, está a niveles muy por encima de la media, a unas 26 veces beneficios cuando viene cotizando sobre 18, y también yo creo que otra parte que está un poco cara en el mercado, que no termina de corregir, sería toda la parte de consumo estable. Pues ya sabéis, empresas del estilo Pepsi, Coca-Cola, están a valoraciones un poco elevadas, la media es de unas 19 veces, la media a la que están cotizando actualmente, cuando históricamente lo vienen haciendo más en línea con el mercado. Yo creo que esas son las dos partes dentro del mercado que quizás estarían un poco más caras, y bueno, luego tenéis aquí las valoraciones del resto del mercado. Yo creo que esta es información interesante por si la queréis guardar, está bastante actualizada. Tenemos que comentar también, os lo comenté recientemente, pero vamos a volver a recordarlo ya que he ampliado algo de información, que la semana pasada hubo un aumento en el optimismo del mercado. Esta es la encuesta AAI que se realiza pues a los inversores de manera semanal, y como veis hubo un salto bastante importante la semana anterior con el optimismo o la gente que es alcista en el mercado. Pasamos de tener un 29,1% de alcistas a un 44%. Eso es una subida bastante elevada. También se redujo considerablemente el número de personas que son bajistas. Aquí abajo tenéis los niveles medios, tanto de alcistas como de neutrales y bajistas. Entonces, bueno, parece que muchos inversores se están volviendo optimistas y yo personalmente prefiero comprar cuando hay más pesimismo, pero tampoco tiene por qué implicar esto que vaya a venir una corrección. De hecho, os traigo una estadística que es bastante interesante y que también nos invita a ser optimistas. ¿Qué es lo que ha pasado en otras ocasiones cuando ha habido un cambio tan grande en el sentimiento alcista? Es decir, cuando ha repuntado de una semana a otra en un 15% más de personas alcistas, según esta encuesta, que es una cosa que se ha dado también varias veces en el pasado. Y es un dato muy positivo. Aquí podéis ver cuándo se ha producido esto, ¿vale? En esta pequeña marquita verde que tenéis, y se ha dado desde el año 2009 en 6 ocasiones. Por ejemplo, en el 2009 se dio, antes de entrar en el 2010 también se dio otra vez, durante el 2010, en el año 2016 a finales, en el 2018 y en el 2020 a finales. Y se acaba de volver a producir esta señal. Bueno, pues cuando ha habido un cambio tan brusco y de repente la gente se ha vuelto bastante más optimista, la subida media que hay a 12 meses, en el 100% de los casos, no ha ocurrido nunca que no haya sido así, pues el mercado ha estado por encima y en concreto con subidas de casi el 23%. Así que creo que es un dato bastante interesante. Como os digo, yo soy una persona que me gusta más comprar cuando hay pesimismo y cuando nadie quiere comprar, pero ya veis que históricamente cuando ha sucedido esto, este repunte en el optimismo que os comentaba la semana pasada, pues no tiene por qué ser malo. De hecho, atendiendo a datos históricos, pues es una señal bastante buena. También tenéis la misma información, pero a un mes, a 3 meses y a 6 meses. Pues, por ejemplo, a un mes en el 83% de los casos ha sido positivo y la subida es del 2,6%, pero ojo, estamos hablando en un mes. Eso anualizado sería una subida terrible, sería una subida muy muy grande. Así que bueno, yo creo que esta es otra diapositiva bastante interesante y que invita a ser optimistas. Y por último tenemos aquí otra diapositiva más, en este caso también compartida por Ryan Detrick, al igual que muchas de las anteriores que hemos visto. Y esta en su día ya comentamos que cuando enero es un año positivo, cuando la bolsa arranca bien, normalmente tiende a ser un año bueno. Y en concreto, si en enero hay subidas del 5% más, pues suelen ser años muy buenos en bolsa. Habréis oído muchas veces este dicho, ¿no? De que cuando la bolsa arranca bien, los primeros meses del año, pues suele ser un año bastante positivo en general. Bueno, pues en los años en los que enero ha sido con una subida del 5% o más, como fue en este año, de media el mercado sube casi un 23%, que coincide bastante con estadísticas anteriores. Ya veis que el mercado lleva bastante rally este año, sobre todo la parte de tecnología, como hemos venido comentando. El Nasdaq, por cierto, pues también está ya desde hace un tiempo en territorio alcista. Y bueno, yo sé que vende más el discurso bajista y decir que el mercado va a caer un 50%, pero la verdad es que atendiendo a datos históricos, pues todo apunta a que podría ser un buen año el 2023 y podríamos subir incluso más. Veremos qué es lo que va pasando poco a poco. Al final, aquí estamos hablando del conjunto del mercado. Y lo que nos centramos la mayoría de nosotros pues es en invertir en empresas individuales. Es importante que el mercado en general suba, pero
tanto si la bolsa en su conjunto sube como si no, pues seguramente podremos encontrar buenas oportunidades de inversión. Hay muchísimas empresas en el mercado y siempre habrá oportunidades interesantes. Y nada, hasta aquí el pequeño vídeo de hoy. No sé qué os ha parecido esta pequeña recopilación, en este caso para tratar de ser, bueno, algo optimistas, ¿no? Ya sé que hay muchos vídeos por ahí en YouTube que dicen que va a caer el mercado, pues muchísimo, pero la realidad es que esto que os traigo aquí son datos y es lo que hay. Así que nada, no os quito más tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.